Buenos días. Vamos a buscar el libro de Génesis de nuevo esta mañana. Y estamos en el capítulo 45 de esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas como individuos, como hijos del Señor y como iglesia, su congregación aquí en la tierra. Pues vamos a leer de Génesis, capítulo 45, y vamos a ver que continúa la historia del encuentro de José con sus hermanos, que empezó realmente en el capítulo anterior, ¿no? Y vamos a leer a partir del versículo 1, que dice el siguiente. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él, a darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daros prisa, id a mi padre y decidles: así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te tengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daros prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias y id volver a tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda hacer esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres,
porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dijo, los dio José carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. Y cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre, y le dijeron las nuevas, diciendo, José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. Que el Señor bendiga su palabra. Y hemos visto la semana pasada cómo terminó la historia de capítulo 45. Judá explica la situación, acaba de explicar la situación con su padre. Y vemos en el versículo 23 que ruega tomar el lugar de su hermano menor como fiador. Lo vemos en el versículo 33 de capítulo 44. Hablando José dice, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y entonces empezamos capítulo 45, en los versículos 1 y 3, el relato llega en este momento, con estos dos capítulos, el relato llega a su punto culminante. Cuando José revela su identidad a sus hermanos, clamando entre lágrimas, yo soy José. Y progresivamente la tensión va bajando a lo largo del relato de capítulo 45. Y José se promete cuidar a su padre, a sus hermanos y a sus familias. Entonces podemos dividir esta parte de esta narración en tres partes. ¿Vale? Podemos ver en los primeros 4 versículos, 1 a 4, que José revela su identidad a sus hermanos. Y luego en los versículos 5 a 24, lo que vemos en varias maneras, que José da seguridad y esperanza a sus hermanos. Y luego al final de esta historia, los versículos 25 a 28, vemos otra vez que los hermanos revelan la identidad de José a su padre. Así que este capítulo cuenta cómo José revela su identidad a sus hermanos y cómo les da la seguridad de esperanza. Tanto José como sus hermanos anuncian la identidad de José varias veces a lo largo de esta narración. Lo vemos en versículo 3, versículo 4, versículo 9, versículo 12, versículo 26, que José revela su identidad. Hasta ahora, recordando la historia de capítulo 44 de la semana pasada, José había escuchado lo suficiente para saber que sus hermanos habían cambiado suficiente, drásticamente, desde el día en que lo vendieron. Habían aprobado la prueba que José les puso.
La disposición de Judá de poner su vida por Benjamín y preocuparse por su padre mostró un gran cambio en él. Y no tanto en él, pero en tanto a toda la familia de sus hermanos. No eran los mismos hermanos que le vendieron por 20 piezas de plata. Por eso José ya no podía contenerse más, ¿no? De escuchar ese discurso de Judá, de su disponibilidad de poner su vida en lugar de su hermano menor. Dice, yo soy José. Con muchísima emoción, José revela su identidad a sus hermanos. Tanto la desesperanza de los hermanos y las emociones dentro de José no le dejaban contenerse más y le llevan a darse a conocer. Y los hermanos que le vemos en versículo 3, también los hermanos no podían responder porque estaban turbados. Leemos en versículo 3 aquí, ¿no? Que yo dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, ¿no? Y la palabra turbados implica un temor que les paraliza. La palabra turbados quiere decir temblar adentro. Cuando José se dio a conocer, sus hermanos no fueron consolados en este momento. Podemos imaginar el terror que pasaba por la mente de los hermanos, ¿no? De escuchar puedes ver que ahora José tiene todo el poder en su mano para vengarse a nosotros, ¿no? Entonces estaban turbados. Oh no, ¿qué va a hacer José ahora? ¿No? Pues en versículo 4, José les dice por segunda vez, soy José, vuestro hermano, para convencerles y consolarles cualquier temor que sentía de que iba a vengarse de ellos. No fue hasta que fueron consolados incluso que podían hablar con José. Vemos por ejemplo, en versículo 15, con todo lo que está pasando, ¿vale? Y luego José empieza a dar consuelo y esperanza, y no era hasta que ellos eran convencidos de que José va a cuidarles, que dice en versículo 15, ¿no? Y sus hermanos hablaron con él, ¿no? Luego vemos que su padre Jacob respondió muy parecido a los hermanos de José cuando sus hijos le anunciaron la identidad de José. En versículo 26, al final de este relato, cuando dice, y los hermanos le dieron las nuevas, la nueva noticia, ¿no? Las nuevas. Y dijeron, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Es decir, que Jacob quedó atónito. No podía creer que su hijo, que pensaba que había muerto, todavía estaba vivo. Es como si le hubieran recibido a José de entre los muertos. Para Jacob, su hijo había sido resucitado. José revela su identidad a sus hermanos y ellos revelan su identidad a su padre Jacob. Entonces lo vemos en los versículos 5 a 24 que José da seguridad ahora, de esperanza a sus hermanos, a sus familias. En esos versículos vemos el tema principal
que sirve como un hilo y que une toda la historia de la familia de Jacob. Es soberanía de Dios, es poderoso para utilizar todo, incluyendo las malas intenciones de los hermanos, para cumplir su plan de preservar un remanente. Y lo vemos, por ejemplo, este hilo en Génesis hasta Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20, cuando de José tiene que repetirse de nuevo a sus hermanos porque siguen preocupados. Dice que vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José calma los temores de sus hermanos cuando reconoció que sus acciones en el pasado fueron según los propósitos de Dios. 4 veces en nuestro texto de hoy, José dice que Dios le envió a Egipto y no sus hermanos. Dios le envió delante de ellos para preservación de vida. Lo vemos y vamos a tocar estos versículos. Versículo 4, versículo 5, 7, versículo 8 y versículo 9. Por ejemplo, en versículo 5 dice lo siguiente. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme venido aquí. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José repite la misma verdad en el versículo 7, pero luego añade a un detalle más cuando dice en versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José promete darles vida por medio de gran liberación. José da en el clavo cuando expresó el propósito de los acontecimientos de su vida y los hechos de sus hermanos. Lo dice por tercera vez en versículo 8, pero lo dice con más fuerza cuando dice lo siguiente en versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. ¿Vale? Tenéis que tenerlo claro. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. José entendía que Dios, según su soberanía intencional, lo que podemos decir su providencia, su soberanía intencional, le ha enviado a Egipto. Todos los sucesos de la historia de la familia de Jacob demuestran que los propósitos de Dios se cumplen al fin y al cabo. Dios cumple sus propósitos eternos a través de los hechos de los hombres, sean buenos o sean malos. Dios en su gracia soberana guió toda la historia de la familia de Jacob. El creyente puede confiar que Dios obra todo lo que sucede según su buena voluntad. Y su providencia, esta soberanía intencional de Dios, es un misterio. Era un misterio para los hermanos de José. Era un misterio para Israel en el desierto como seres humanos. Romanos, si quieres buscar Romanos capítulo 11, los versículos 33 y 36.
Romanos capítulo 11, los versículos 33 a 36. Pablo hablando de este misterio de cómo Dios está obrando su salvación entre los seres humanos, entre Israel y las naciones. Clama en versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es la confianza en la soberanía de Dios que sustenta el amor, la paz, el gozo y la esperanza. Es la soberanía de Dios que nos ha conducido la familia de Jacob a reconciliación. Dice en versículo 5 José, Dios me envió aquí para preservar la vida. Ahora vamos a ver en los versículos 9 a 4 que José sigue dando seguridad de esperanza a sus hermanos. Otra vez en esos versículos. En el versículo 9, por ejemplo, José envió a sus hermanos a informar a su padre que aún vive. Versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. José pide a su familia venir a Egipto para que él pueda cuidarles. Para que él pueda proveer por ellos y sus necesidades. Faraón, vemos en los versículos siguientes, los versículos 16. Las paredes, como en nuestros pisos, ¿no? Las paredes son muy finos, ¿no? Y los vecinos pueden oír a veces lo que pasa en nuestra casa, ¿no? Y así las noticias llegó a la casa de Faraón. Y vemos aquí Faraón apoya la decisión de José en el versículo 17 cuando dice, y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y id y volved a la tierra de Canaán. José da provisiones y ropa para asegurar el bienestar de su padre, de sus hermanos y de sus familias. Lo vemos en los versículos 21 y 23. Cuando dice a sus hermanos, con el consejo y el agrado de Faraón. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dijo José, le dio José carros conforme a la orden de Faraón. Y les suministró víveres, provisiones para el camino. A cada uno de todos ellos dio ropa. Y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida y para su padre en el camino. José asegura la esperanza para sus hermanos una vez más en estos versículos y también en el versículo 24, una vez más con esas palabras. No riñáis por el camino. Es decir, que no había motivo de discutir
por el camino. ¿Vale? Porque no le enviaron acá vosotros, sino Dios le envió a mi Egipto. ¿No? Entonces no va por el camino discutiendo, ¿vale?, lo que has hecho Judá a convencernos. ¿Vale? Pero Rubén dice que no me has escuchado. ¿No? Pero dice que no riñáis por el camino, ¿no? Porque Dios me ha enviado aquí, no a vosotros. Según sus propósitos, Dios gobernaba sobre los malos hechos de los hermanos de José para enviarle delante de ellos para preservar vida. Y en este punto podemos imaginar la buena noticia. Esta historia era para Israel en el desierto, en su camino a la tierra prometida. Podemos entender, imaginar el consuelo que la historia de José dio a los primeros lectores, ¿no?, en medio del desierto, ¿no?, a la espera de lo porvenir. Dios está diciendo por medio de esta historia, Dios es poderoso para cumplir su promesa a Abraham y llevar a vosotros, su pueblo, a su reposo en la tierra de Canaán. A pesar de las dificultades, a pesar de vuestros pecados, Dios es soberano y poderoso y tiene un plan para vosotros. Y va a llevaros, y va a cuidaros, y va a protegeros en el camino. Hermanos, Dios envió a una mucho mayor que José, que puede dar vida eterna y liberación perpetua. Y esa persona es Jesucristo. Y podemos ver en esta historia la hermosura del Evangelio de Jesucristo y la gloria, la grandeza de su gracia para con su iglesia, su pueblo. Miremos un momento en Lucas 24, a partir de 36. Lucas 24, versículo 36, que esta conversación con sus discípulos sigue justo después de que Jesús se manifestó a los dos discípulos en el camino a Maús, ¿no? Entonces, esos dos discípulos lo que hicieron es buscar a los discípulos, los 12, y dice que Jesús vive aún. Pero ellos a lo mejor no creían a esto, ¿no? Y tenía temor y preocupación. Jesús se pone entre ellos en versículo 36 y dice, paz a vosotros. ¿Vale? Y vamos a saltar hasta 44 cuando les dijo esas palabras. Esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre arrepentimiento, perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús es mayor, mucho mayor que José.
Jesús revela su identidad a los suyos y dio su vida para darles seguridad de esperanza eterna. Como Dios envió a José delante de sus hermanos a Egipto para preservación de vida, Dios envió su Hijo único, Jesucristo, delante de nosotros, delante de su iglesia, para la preservación de vida. Otro texto, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, el versículo 10. Una epístola escrito en su tiempo a una congregación pequeña, una congregación que sufría, ¿no? Que necesitaban esperanza, necesitaban una palabra de ánimo para mantenerse firmes. Hebreos capítulo 2, versículo 10. El autor de Hebreos dice a esta iglesia, esta pequeña congregación, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios va a llevar muchos hijos, dice este texto, a la gloria por medio de Cristo, por medio de Jesucristo. Jesús nació, padeció, murió y resucitó como parte del gran plan de Dios para dar vida por medio de una gran liberación. Jesús es quien va delante de su pueblo para protegerlo, guiarlo y llevarlo a un lugar que Dios ya ha preparado para ello. ¿No? Cuando usa la palabra, ¿no? Perfeccionarse el autor, en versículo 10, de la salvación de ellos. Esa palabra autor tiene la idea de una persona que ha ido delante de su pueblo. Delante, ¿no? Como una persona que prepara el camino y asegura la esperanza que hay delante. Nuestra paz radica en creer que Dios nos ha perdonado por medio de nuestro sustituto, Jesucristo. Mi pecado y tuyo son grandes y profundos, pero por medio de la muerte, la deuda fue pagado por completo y definitivamente. Jesús fue delante de nosotros, padeció y fue delante de nosotros según el gran plan de Dios para preservar vida por medio de una gran liberación. Él fue condenado en nuestro lugar y resucitado por nuestra salvación. Esta historia de Génesis capítulo 45 es la historia del Evangelio, ¿no? La hermosa Evangelio. Quizá alguien haya pecado contra ti de manera profundamente dolorosa.
dolorosa. Y como José, podemos confiar que Dios ordena todo lo que sucede en nuestras vidas para bien, aunque no lo vemos, aunque no lo entendemos, lo que está haciendo Dios. La soberanía de Dios es la clave para dar sentido completo a nuestras vidas. Dios es poderoso para cumplir todas sus promesas y llevarnos a su reposo eterno, a pesar de las dificultades, a pesar de los pecados que experimentamos tanto hacia otro hacia nosotros. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Que el Señor nos ayude a mantener esta perspectiva y mantener nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.